Santiago de Cuba. Atrapada entre el mar y las montañas, la ciudad guarda gran parte de la herencia cultural e histórica del país. Esta oriental ciudad, considerada la segunda capital de la isla, ha sido protagonista de grandes acontecimientos que han definido el devenir de la nación caribeña y del mundo. Cuna de libertadores, de la Revolución Cubana y de una rica cultura popular, es la única en poseer el título de ciudad héroe. Nuestro equipo llegó a tierras santiagueras para mostrar ese legado de sus antepasados y cómo sus pobladores preservan esa enorme riqueza material y espiritual. Calles empinadas, una peculiar arquitectura colonial, el intenso calor, la frescura y hospitalidad de su gente y su paisaje montañoso hacen de Santiago de Cuba una ciudad sencillamente diferente. Es como ver otra cara del país. Para algunos como yo, lo más impactante es la sensación de estar en un museo al aire libre. El Parque Céspedes es uno de los corazones de Santiago de Cuba. En este lugar confluyen varios siglos y acontecimientos muy importantes de los cuales su arquitectura, los edificios alrededor son testigos. Pero vamos a comenzar con este edificio que está a mi espalda, la Casa Diego Velázquez, la casa más antigua de Cuba. Si vamos a hablar sobre historia, si vamos a hablar sobre cultura, hay que comenzar por aquí. Fue Hernán Cortés quien ordenó su construcción para fundir el oro que se convertía en lingotes y enviaba a España. Luego se sumó una segunda planta, que sería la residencia de Diego Velázquez. Desde aquí se preparaban también las expediciones españolas con rumbo a Centroamérica y el actual México. Es una casa que responde a los estándares españoles, que mantiene aún en lo que es su estructura interna algunos elementos de la cultura árabe que fue traída por los españoles acá, como es el sistema de ventanas, conocido como mucharabié, la decoración con chinas pelonas, que son las piedras de los ríos, el pozo o aljibe característico del siglo XVI, y bueno, conocida también como la Casa de Piedra porque todas sus paredes eran de un estilo llamado verdugada. Hoy es sede del Museo de Ambiente Histórico Cubano, una colección de muebles y objetos que van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Su posición geográfica y primeras funciones son ejemplo de la relevancia que tenía la urbe para la Cuba de entonces. Pero si hay una edificación que muestra esa importancia, es su imponente catedral, a solo unos metros de distancia. El estatus de las ciudades se medía en parte por la notoriedad de su iglesia, y este fue, en su momento, el templo católico de mayor jerarquía en toda la región, desde Puerto Rico hasta la Florida española. La Gran Maravilla permanece oculta. ¿Quién puede imaginar que la estructura interna es de madera? El sacerdote Camilo, todo un conocedor de la historia local, nos devela la causa. Cuando Osés empieza la construcción de la catedral, ¿con quién se auxilió? Con Paz y Arcancio, que construyó el primer santuario del Cora, la primera casa de la Virgen. Entonces él le sugirió que en la catedral de Santiago de Cuba, en la ciudad, debido a los sismos, la cimentación y todo lo que sea estructura fundamentada, debía de ser de madera. Por tanto, oscila cuando hay un movimiento sísmico, hay un movimiento en la estructura y no se cae. ¿Y por qué es obligatorio hablar de su catedral cuando hablamos de la ciudad? Porque es, sobre todo, un símbolo del carácter de los santiagueros, de su resistencia, de su fuerza. El templo fue saqueado por corsarios y piratas, incendios lo redujeron a cenizas, afectado por terremotos, y a pesar de todo, ahí está, imponente, como recordándoles a los santiagueros su estirpe.
Fuerza, resiliencia, rebeldía. En esa combinación podría estar la clave que la llevó a ser la tierra de tantos patriotas, la cabeza de ese oriente cubano donde primero se luchó por la independencia, donde nació la Revolución Cubana. Pero para entender el origen de esas características hay que ir a lo que se conoce como la negritud, aquellos esclavos, y en esto Santiago aportó muchísimo. Las montañas son más que parte del paisaje y la belleza de estas tierras. En el siglo XVIII proliferaron las haciendas cafetaleras gracias a la emigración de colonos franceses que huyeron de la Revolución Haitiana. Yaumara López es la directora del Centro de Interpretación Cultural del Café. Excelente compañía para visitar la Isabelica, una de aquellas prósperas haciendas que dejaron una profunda huella en la cultura y la política de aquellos años. Bueno, Yaumara, estamos en una hacienda cafetalera de las francesas. Hace siglos atrás yo creo que es el lugar ideal para tomarnos una taza de café y empezar a conversar. Y lo primero que quisiera preguntarle es el impacto que tuvo esta emigración francesa, de esclavos también, en la cultura regional. Bueno, fue un impacto tremendo, realmente. Una sociedad como la española en la época, una sociedad monacal, se ve impactada por una migración de hacendados, muchos de ellos acompañados por sus esclavos. Debemos pensar que muchos de ellos también venían con la información de la Ilustración francesa. Eran hombres y mujeres que tenían una cultura refinada, que llegan a una ciudad como Santiago de Cuba, donde realmente el impacto cultural de los franceses cambió totalmente la visión que de la ciudad tenían sus habitantes. Tuvieron un impacto también en ese sentimiento independentista de creación de la nacionalidad cubana en Oriente, que después se proyectó a Cuba. Es seguro que tuvo un impacto la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, todos esos hombres que venían con ese pensamiento ilustrado, muchos de ellos también unidos a partir de la masonería, que sabemos el impacto que tuvo para la organización de los periodos de guerra de independencia después en el siglo XIX. O sea, esa migración francesa, incluso después por los españoles, es considerada como portadora de ideas que podían efectivamente crear núcleos de sedición en la isla. Ahora, uno toma una guía telefónica en Santiago y hay muchísimos apellidos franceses. Sí. Pero más allá de eso, ¿cómo se mantiene viva esa herencia, sobre todo la cultural? Efectivamente, es una herencia cultural que se mantiene viva. Y quiero mostrarte uno de esos elementos fundamentales de esa cultura, que es la tumba francesa, la Caridad de Oriente, a la cual te invito que vaya, con seguridad no puedes dejar de ir allá. Vamos enseguida cuando terminemos el café. ¿Cómo no? Cayendo la noche llegamos a la sede de la tumba francesa. Se trata de una manifestación cultural heredada de los ancestros esclavos procedentes de Haití y que ha pasado de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Ahí conocimos a Andrea, llamada la reina, aunque no le gusta que la nombren así. Es una especie de matriarca de esta tradición y proyecto cultural. Es curioso lo que sucede aquí, un ejemplo claro de fusión. Mientras retumban los tambores heredados de África, las parejas realizan un baile de salón muy parecido a las danzas habituales en las fiestas de los esclavistas franceses.
Parece contradictorio, pero detrás hay toda una lógica marcada por la fusión cultural. Para poderlos mantener hasta nuestros días, hay que sentirlo aquí. Porque si no se siente, no se mantiene. Es como un árbol que tú siembras y no le echas agua, que no crece. Pero esto sí, esto se le ha regado y se sigue regando y se seguirá regando. Así es como nosotros hemos mantenido la tradición y esperamos seguirla manteniendo porque está el relevo ahí. Ya estamos en la 8ª generación de la familia Benet-D'Anger, que es la que hasta este momento ha mantenido viva la tumba francesa. Los esclavos, y en especial los cimarrones, es decir, esos esclavos que huyeron a estas montañas en busca de la libertad, fueron muy importantes en ese espíritu que nacía de rebeldía y de necesidad de independencia. De hecho, muchos artistas de Santiago le han rendido tributo a estos cimarrones y estamos en uno de estos lugares. Pero muy cerca de aquí, muy cerca, hay otro lugar muy relacionado con esos deseos de los cubanos de un país libre. No existe cubano que no haya escuchado sobre el Santuario del Cobre, el templo de la Virgen de la Caridad, considerada por los católicos como la patrona de Cuba. Miles de personas, creyentes o no, llegan a este lugar cada semana. Como es tradición entre los visitantes, compré un ramo de girasoles como ofrenda a la Virgen y encendí velas para pedir paz, salud y prosperidad para mis seres queridos y el país en estos tiempos tan difíciles. Según la historia, la imagen de la Virgen aparece en el siglo XVII sobre las aguas de la bahía de Nipe y es encontrada por 2 indios y Juan Moreno, conocido popularmente como el Negrito de la Virgen. Para reconocidos historiadores como Olga Portuondo, esa narrativa ya en sí sintetiza la mezcla de la que procedemos. Esa historia es muy singular, muy importante. Este hecho nos dice precisamente del proceso de mestizaje que se genera en Santiago del Prado, hoy conocido como el Cobre, donde a raíz de la extracción del mineral de cobre se concentran en este sitio donde estamos ahora indios, aborígenes naturales, africanos, mayormente angolanos y, por supuesto, los que se organizan la explotación del cobre, que son españoles, soldados incluso que vienen al control y la vigilancia. Las raíces de la cubanidad. Esa raíz está dada precisamente en el hecho de que es la mezcla de la cual nosotros somos originarios, no solamente desde el punto de vista étnico, sino también desde el punto de vista cultural. Una virgen cubana que reunía los elementos que darían paso a un sentimiento de identidad nacional como pueblo. Terminada la guerra, los veteranos, los llamados mambises, pidieron reconocer a la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba. Los sacerdotes cubanos piden que se hace un escrito, una solicitud de parte de los mambises, de muchos mambises, algunos de ellos oriundos del cobre, solicitan a la Santa Sede que sea reconocida la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba. Y eso se logra en 1916. Fueron tan fuertes aquí los sentimientos independentistas que estas tierras dieron más de 30 generales en las guerras contra el dominio colonial español. Pero Santiago también formó parte de una de las mayores frustraciones en la historia de Cuba.
Y uno de los lugares importantísimos para la historia de Cuba es el Morro de Santiago, el lugar donde estamos, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y es que en esta área, a la entrada de la bahía de la ciudad, ocurrió la Batalla de Santiago, una derrota tremenda para las fuerzas españolas, propiciada por el ejército estadounidense que se había involucrado en la lucha de los cubanos contra España. Según los historiadores, esta derrota de España significó una de las puertas de entrada para la primera intervención norteamericana en Cuba y también significó la muerte de un imperio y el nacimiento de otro, es decir, la muerte del imperio español y el nacimiento del imperialismo estadounidense. Washington arrebató la victoria cuando los cubanos tenían prácticamente ganada la guerra. Cuba volvió a quedar sometida por una potencia extranjera. No obstante, Santiago veló por ese legado, para que no cayera en el olvido tanta sangre cubana derramada. Un ejemplo de este propósito fue el Museo Bacardí, el primero del país, con una amplísima colección de objetos personales de los más importantes héroes. Y eso es algo de la cual nosotros nos sentimos orgullosos porque sentimos que hemos venido cumpliendo con ese legado de mantener esa historia lo más cuidada posible, lo más segura, para que pueda irse transmitiendo de generación en generación. Y por eso hoy, a más de 500 años, más de 5 siglos, podemos contar con instituciones, con museos que atesoran una importantísima, un gran resguardo de esa historia. Incluso en aquel tiempo de frustraciones políticas, Santiago tuvo un papel fundamental. Cuba se convirtió en una neocolonia estadounidense en lo político y en lo económico, pero según muchos historiadores, nunca lo fue en el ámbito cultural. La música cubana floreció en esos años, esa música cubana que nació en la Catedral de Santiago de Cuba y que luego la ciudad enriqueció con géneros universalmente conocidos como la conga, el son, el bolero son y la trova. Y fue precisamente en una fiesta santiaguera, en medio de lo más popular y genuino, que sonó otra vez el pistoletazo de la independencia. El cuartel Moncada es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y de toda Cuba. Fue la segunda fortaleza militar durante la dictadura de Batista y el lugar escogido por el entonces joven abogado Fidel Castro para un asalto que mostraría el descontento ante la situación del país. Ocurrió un 26 de julio de 1953, en medio de los carnavales y el año del centenario del natalicio de José Martí. Reabrió hace tan solo unos días al público con una imagen totalmente nueva. Un montaje museográfico que combina la museología tradicional y la museología moderna. Aquí hay una inclusión de todos los públicos, hay accesibilidad para todos los públicos, discapacitados, personas incluso hasta con alguna debilidad visual, o sea, discapacidad auditiva, que pueden acceder con subtítulos en algunos de los audiovisuales. Y sobre todo la interactividad. Es lo que más ha caracterizado este nuevo guión museológico. Las fotografías logran trasladarte al ambiente en torno a aquel hecho que estremeció a Cuba. Los jóvenes asesinados, los asaltantes torturados por la dictadura, las imágenes del juicio en el que Fidel se alzó en su defensa y pronunció un discurso que se convertiría en uno de los alegatos más importantes. La historia me absolverá. Bueno, Lady, el museo tiene impacto, es un museo apreciado en la ciudad, apreciado en el país. Sí, cómo no, no solamente apreciado por los pobladores de Santiago, de nuestra ciudad, del país. Las personas que llegan a Santiago se llegan hasta acá. Es increíble cómo las personas reclamaban que cuándo iba a abrir el museo, que hasta cuándo iba a estar cerrado. Pero bueno, una vez que abrió, sobre todo los jóvenes, los niños son de los que más han agradecido porque al ver tanta interactividad es algo que les ha llamado mucho la atención.
Lo sucedido después ya es conocido, las torturas y los asesinatos a los asaltantes, el juicio del Moncada, también la prisión, luego el exilio a México, el retorno a Cuba en el yate Granma, la lucha rebelde en la Sierra Maestra y por último la victoria. Y otra vez Santiago vuelve a ser protagonista de un hecho único. Desde este balcón, Fidel Castro dio el primer discurso al pueblo tras el triunfo revolucionario. La urbe ha recibido los honores que merece. En 1984, un decreto del Consejo de Estado le otorgó la condición de ciudad héroe y la Orden Antonio Maceo, la única del país en tener estos títulos. Su desarrollo cultural y la proliferación de decenas de museos y lugares históricos preservan su memoria y protagonismo, pero quizás el mayor tributo que recibe la ciudad es ver cómo la historia retorna a ella. A varios kilómetros del centro, en uno de sus municipios, está el complejo histórico Segundo Frente Oriental, el lugar de reposo de los rebeldes caídos antes y después del triunfo revolucionario que lucharon bajo las órdenes de Raúl Castro. El diseño de las bóvedas, el sonido de la naturaleza y la música de fondo le dan un tremendo ambiente de solemnidad. En una esquina, una piedra con los restos de Vilma, la esposa de Raúl, y al lado el espacio que espera por los restos del general. Parte de la concepción estratégica de nuestro general de ejército cuando decide que en un lugar sagrado de la patria descansaran todos sus compañeros de lucha. Hay un pensamiento, un principio de Raúl cuando él expresa que juré no descansar durante toda mi vida a lo largo de nuestra difícil tarea de revolucionarios honrados y juré que al reunirme con mis hermanos caídos me presentaré limpio y alegre de haber cumplido a cabalidad con mi deber. Esto lo dijo en 1950. Ahora fíjate, esto es un lugar tan bonito, tan bien diseñado, tan bien pensado. De alguna manera muestra el interés que hay por preservar esa historia, porque pasa a las jóvenes generaciones, como tú, por ejemplo. Sí, Oliver, creo que aquí se conjugan dos elementos fundamentales. La parte natural con la parte patrimonial y arquitectónica también le agregaría. Y creo que es tarea de las nuevas generaciones, que son los que mayoritariamente trabajan en este sitio, preservar este sitio. Aquí, por ejemplo, tenemos un equipo de trabajo muy bueno, integrado por jóvenes, que son los que precisamente preservan este sitio. Cada detalle del complejo tiene un significado, cada parte representa un dato histórico. El concepto es algo tremendo, unidos durante los años de lucha, unidos en la construcción de la revolución y unidos también tras la muerte. Es un monumento a la camaradería. Pero hay otro lugar que encierra también con mucha fuerza el principio de la unidad, ya no de un momento determinado, sino de toda nuestra historia, el cementerio Santa Ifigenia. Cada 30 minutos, una ceremonia militar rinde honores a un grupo de tumbas alineadas. La de Mariana Grajales, la mambisa madre de los Maceo, la madre de la patria. La de Carlos Manuel de Céspedes, el primero en alzarse contra los españoles, el padre de la patria. La de José Martí, el héroe nacional de Cuba. Y en una sencilla piedra, la de Fidel Castro. Nuestra última entrevista fue con el conservador de la ciudad, Omar López, y el lugar no fue escogido al azar. Hay que decir que nosotros lo consideramos el altar de la patria. Es orgullo y compromiso, las dos cosas. Digo orgullo porque es una representación de la enorme cantidad de personalidades de la historia y de la cultura que descansan en este cementerio. Por otra parte, es también un cementerio que tiene un valor artístico apreciable a través de su patrimonio funerario. Y entonces hoy está considerado un museo a cielo abierto.
es un parque, es un lugar para venir a meditar, a entenderse y a hablar con esos grandes de la patria. Es un símbolo de unidad, de que Cuba es una sola, porque por ejemplo Martí, habanero, aquí, Fidel, que es de Holguín, aquí. Bueno, yo creo que es así. Eso es algo que inclusive se ha pensado muchas veces, ¿no? O sea, pasa en Cuba un hecho significativo que siendo una isla larga y estrecha, digamos la representación más alta del oriente cubano descansa en La Habana. Y sin embargo, el habanero excelso, Martí, el cubano que es más universal, descansa en el cementerio de Santa Efigenia. Y es como si la historia se cruzara, se abrazara a través de los héroes. Hace casi 2 años, un colega se preguntaba en un artículo de un periódico local, ¿qué sería de Cuba sin su Santiago? La respuesta ni siquiera se podría imaginar. En estas tierras ocurrieron algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Aquí brotó y se fundió lo que define al pueblo cubano y lo que lo hace tan universal. En una de sus calles se exhibe una frase pronunciada por Fidel Castro, pero que podría estar en los labios de cualquier cubano que sienta orgullo por su historia y su cultura. Gracias, Santiago.